Capítulo 76. Por supuesto, el sistema de nombres públicos era una forma popular y conveniente de comunicarse. Pero, eso, ¿qué debería decir? ¿Conoces ese sentimiento cuando algo que no es humano en absoluto está imitando a un humano? Los monstruos a menudo intentan imitar a los humanos para atraerlos. En el caso del Hangsambeom, un monstruo que aún no ha sido sometido, imitan las voces humanas. Hay monstruos en el extranjero que usan pieles humanas o aprenden el lenguaje humano. El cazador sacudió la cabeza ante las palabras del investigador. No se sintió tan torpe. Como dije antes, usted dijo que estaba convencido de que era humano a pesar de que era obvio que no era humano en absoluto. Sí, eso es lo que dijiste. Es un poco similar a eso. El cazador explicó con torpeza, luciendo como si se estuviera preguntando cómo decir esto. Obviamente, Capa Negra no era humano. Pero no había nada superfluo en actuar como un humano. En el caso del monstruo que acaba de dar como ejemplo, esa historia corta puede parecer perfecta, pero no parece un humano perfecto, ¿verdad? Por otro lado, Capa Negra no tenía esa sensación de incongruencia. Se sentía torpe, pero definitivamente era un humano perfecto. Eso es, el investigador miró directamente al cazador. Los humanos no pueden ser perfectos. Ese es el problema. Era demasiado perfecto. El comportamiento de la Capa Negra que vi ese día fue definitivamente humano, por lo que no se sintió torpe, pero se sintió bastante incómodo. Era como si no fuera humano cuando nació, pero se convirtió en humano después. Esa no es una descripción específica. ¿Se llama intuición de cazador? ¿Debería decir que es fuerte? Aunque no hay evidencia clara, pensé, wow, esto es realmente extraño. No puedo simplemente ignorar esto. Creo que tuve ese tipo de intuición. El cazador se rió en vano. En realidad, si lo llamas intuición, es obvio que no es humano. Independientemente de su género o edad, si lo pusieras frente a él, pensaría, oh, eso no es humano, por lo que no debería definirse como un sentido vago llamado intuición. Era extremadamente educado. La voz que penetró en mis oídos como si estuviera enseñando a alguien parecía susurrar a través de mi cerebro, no de mi boca, y la voz era tan silenciosa que era vergonzoso incluso llamarla un sonido. Era como una tumba pacífica. Es solo, lo que quise decir fue que el sentimiento que tuve fue así de contradictorio y ambiguo. Es demasiado difícil de explicar en detalle. Si presencias a la Capa Negra en persona, probablemente sabrás de lo que estoy hablando. El investigador preguntó con incredulidad. ¿Eres sorprendentemente amigable con la Capa Negra? Sí, yo lo hice. Pareces no darte cuenta, pero lo que acabas de decir no sonó como, deberías probarlo también, sino más como, quiero presentártelo también, ¿entendí mal? Después de dudar por un rato, el cazador finalmente abrió la boca. Creo que probablemente sea amigable. No te estoy criticando, es una pregunta genuina, así que no te preocupes. Solo tengo curiosidad sobre cómo podrías ser tan amigable con alguien que claramente es un blanco de miedo. Ah. Es tan difícil, el cazador suspiró y continuó. Me pregunto si decir esto es una respuesta suficiente, pero creo que fue porque la otra persona fue muy amable con nosotros. Los monstruos, a los humanos. No lo decía en el reporte. Entiendo cómo actuaste, pero eso por sí solo no tiene sentido, ¿puedes explicarlo? El cazador que había estado pensando asintió. Sería mejor hablar de cuando nos conocimos por primera vez. Ella recordó lo que sucedió en el país del mar profundo. Esa capa negra y grande. Fue cuando huyeron del monstruo humanoide, Ise, y los monstruos que trajo con él. No hay otros monstruos alrededor. ¿Estás seguro? ¿Alguna trampa? No hay nada de eso. Todos lo verificamos juntos, así que es seguro. Es un poco extraño, el líder del equipo, Jeon Davon, sabía que la situación era extraña. No es como si el dueño de la mazmorra no supiera dónde estamos, así que no tiene sentido que no haya monstruos por aquí. Esta no puede ser una zona segura. Te puedes dar cuenta con solo mirarlo, las zonas seguras son literalmente áreas seguras que existen en algunas mazmorras. A veces, cuando hay múltiples dueños de una mazmorra, los monstruos evitan el área para evitar conflictos con las otras entidades y se crea esta área. Hay excepciones donde hay zonas seguras que simplemente están allí a pesar de que no es un problema de disputas de territorio, pero no puedes decir que es ese tipo de atmósfera. Además, había evidencia objetiva. Hay demasiados rastros de monstruos pasando como para llamarlo una zona segura.
En un lugar donde originalmente había muchos monstruos, ¿desaparecieron de repente? No era una buena señal. Entonces debió ser un monstruo más fuerte el que invadió. Si lo piensas de esa manera, la reacción de Ise al que nos acabábamos de enfrentar también era extraña. Parecía confundido porque algo andaba mal con la mazmorra. Sí, si piensas en el hecho de que el aire en toda la mazmorra se sacudió, entonces debió haber un problema. Esta mazmorra parece estar estrechamente conectada con su dueño. Si no fuera solo otro monstruo, sino un monstruo humanoide, entonces tendría que haber sido un monstruo mucho más fuerte para ser el agresor. Pero si ese es el caso, tampoco estaríamos a salvo. Oh, esto está realmente jodido. Habían estado corriendo tan frenéticamente que ni siquiera se dieron cuenta de que este lugar era peligroso. Entraste a la guarida del tigre por tu cuenta. El lugar donde un monstruo lo suficientemente fuerte como para sacudir al monstruo humanoide, Ise, había irrumpido parecía ser donde estaban. No importa lo malo que fuera, debe haber estado cerca. ¿Por qué estaban tan fuera de sí? Sí, si no hubieran venido aquí de todos modos, habrían muerto. Tuvieron que venir aquí, aunque no pensaron que algo fuera extraño en su camino hacia aquí. Con sus cuerpos en una condición tan extrema, no habrían podido derrotar a los otros monstruos a su alrededor y atacarlos con éxito. Jeon Davon intentó reír. Bueno, tal vez sean monstruos que pueden comunicarse. Aunque sabían que las posibilidades de que eso sucediera eran escasas, los cazadores rieron disimuladamente entre ellos. Se habían dado cuenta hace mucho tiempo que podían morir aquí, y eso era porque se habían preparado mentalmente de antemano. ¿Quién sabe? Si me ruegas, te dejaré vivir. Los cazadores tomaron un descanso mientras bromeaban así. Oye, tómate un descanso. Volverá a ser la guerra una vez que salgamos de aquí de todos modos. Sí. Si no descansamos ahora, ¿cuándo más descansaremos? Ah, Darí. ¿Alguien tiene alguna poción? Gracias a eso, pudieron reagruparse, pero a medida que pasaba el tiempo, su ansiedad crecía. ¿Por qué no vienen los monstruos aquí? ¿Qué tan fuerte debe ser un monstruo para rechazar una mesa llena de comida? Los ataques más frecuentes por parte de los monstruos eran cuando los cazadores se reorganizaban de forma semi-forzosa. Los cazadores que estaban casi en su límite y tenían la armadura debilitada eran un buen bocado para los monstruos. Y aún así no llegaron tan lejos. Incluso los monstruos humanoides que se enfrentaban a ellos entraron en pánico y huyeron. Era difícil de entender lo que estaba pasando en esta mazmorra. No deberíamos quedarnos sentados aquí. Pero si nos movemos precipitadamente, podríamos molestar a ambos monstruos al mismo tiempo. Pero si nos quedamos aquí, eso es un problema en sí mismo. Tienes razón, pero la mirada del amable cazador que había estado intentando calmar a sus compañeros cayó sobre algo. ¿Líder del equipo? Porque, a la vista de los cazadores, apareció algo muy negro. ¿Eres un sobreviviente? Era un hombre que llevaba una capa negra. ¿Cuáles son sus nombres? Tengo curiosidad por sus nombres. Ese fue su primer encuentro con la capa negra. ¿Les gustaría hablar conmigo? El investigador se encogió de hombros. Solo por lo que dijiste, no siento ninguna favorabilidad. Eso es verdad. Da miedo que algo que no es humano pida el nombre de un humano en primer lugar. Fue lo mismo para mí y para mis compañeros. Pero tal vez me sentí un poco aliviado de que parecía que podíamos hablar. En contraste con Ise, cuya voluntad de despedazar humanos era tan vívida como un color, la capa negra, que se acercó en silencio y pidió conversar, no parecía tener ni la más mínima hostilidad. Si me preguntara si le tenía miedo a esa existencia en sí misma, absolutamente no. Sin embargo, estaba aliviado. Debería decir que se sintió como si estuviera recibiendo un favor de algo de un rango muy alto. Si dices algo de un rango muy alto, ¿te refieres a un dios? Si es así, sería difícil decir que fue un monstruo. Aunque es raro, hay dioses que visitan mazmorras de una forma que los humanos pueden reconocer, así que por favor toma nota y responde en consecuencia. No, también sé que es un dios. Son destinos con voluntad o personas cercanas a la naturaleza. Sin embargo, desde mi perspectiva como creyente del sol, diría que absolutamente no era un dios. Sentí divinidad, pero no lo era. Podría haber sido un ser superior. Sentí la energía del sol sobre él. Estaba muy cálido. Pero estaba frío como un cadáver. Definitivamente sentí la energía de la muerte. Pero no era áspero, y todo era solo un caparazón. No, no, eso.
Más que eso, solo era. Para la capa negra, el rango y la autoridad parecían inútiles. A veces llamamos a los dioses destino y naturaleza con voluntad, pero él ni siquiera parecía tener voluntad. Pensaba y se movía, pero ¿podrías llamar a eso voluntad? Él simplemente parecía existir. No tenía ninguna intención de salvar a nadie, ninguna intención de dañar a nadie. No parecía tener ninguna intención de estar limpio o de ser codicioso. Pero claramente estaba pensando y era capaz de comunicarse. Ni siquiera sé cómo explicar esto. Nacimiento y muerte. Seres vivos y no vivos. El mero acto de tratar de encontrar voluntad en su forma de pensar y actuar se siente impuro, un sentido de gran intensidad y presencia. Es imposible de explicar desde una perspectiva humana, pero es una sensación tan vívida que es terriblemente clara. Y ese ojo. ¿Qué podría haber sido? Ella respondió después de un rato. Parecía que podría ser cualquier cosa. No sé cuánto contenía ese pequeño ojo, cuán vasto y vasto era. No podía expresarse con la aburrida palabra, universo. Entre ese infinito espacio negro y azul, las estrellas, la naturaleza, el destino, se mueven como si tuvieran voluntad, pero luego se vuelven silenciosos como un mero objeto inanimado. ¿Cómo podría un humano expresar eso? No se podría hacer. Es por eso que no se pudo hacer. Un área que no debería ser vista por los humanos. Parecía ser el mismo. Así que no puedes llamarlo Dios, ¿verdad? Era más como una estructura. ¿O un sistema? ¿O? No, no lo sé. El investigador asintió. Pero al final, pudieron sobrevivir gracias a su amabilidad. Sí. No parecía saber que teníamos miedo, pero aún así fue bastante caballeroso. Entiendo que hubiera sido difícil percibir las emociones humanas desde la perspectiva de algo que no era humano. La capa negra se presentó a sí mismo como un retrato, esa parecía ser la introducción más adecuada. Un retrato que es una persona pero no es una persona, que podría ser real o un engaño, y que contiene la muerte o la vida de alguien. La introducción de la capa negra fue muy apropiada. Nosotros también usamos ese método. Fueron revividos a través de la pintura. La capa negra preguntó a los cazadores que se habían calmado un poco. Entonces se quieren ir, ¿verdad? ¿No es así? Eso por supuesto, trajo un marco de pintura de alguna parte y se lo mostró a los cazadores. ¿Conocen este lugar? Era un cuadro de paisaje que parecía representar un callejón profundo en la ciudad. Probablemente parecía un barrio marginal, pero no había ningún cazador aquí que conociera la compleja estructura de los barrios marginales que estaban entrelazados como un agujero de hormigas. ¿Conocen este lugar? No pudo evitar responder cuando preguntó 2 veces con el mismo tono, tal vez porque no le gustaba cuando no respondían a tiempo. Jeon Davon los miró, diciendo, lo saben, pero negaron con la cabeza. Estaban ansiosos. Tenían que resolver este misterioso acertijo para sobrevivir. No, incluso si ese no fuera el caso, Jeon Davon quería estar a la altura de las expectativas del ser frente a él. Quería llamar su atención. Y por eso no podía mentir. Jeon Davon sacudió la cabeza con asombro y miedo que hacían imposible imaginar hacer algo así. Lo siento, nosotros, no sabemos. No tienes que arrepentirte. Era una voz estable que no transmitía ninguna emoción, pero tampoco se sentía fría. La capa negra barrió la parte superior del marco con su mano pálida y larga. Luego el paisaje cambió. ¿Conocen este lugar? Definitivamente conocía esta pintura. Sí, sí, lo sé. Esa. Estación del gremio de coleccionistas. Hisan Cheol, sí, estación Hisan Cheol. Jeon Davon se sintió muy aliviado. Aunque sus manos eran visibles, la otra persona, que solo era una sombra cubierta por una capa negra, no parecía tener un cuerpo real. Entonces, ¿nos dejarás ir? No tienen que asustarse. Sí, los ayudaré. La capa negra, que parecía simbolizar un funeral, acarició el cuadro, pareciéndose a un ángel de la muerte. La capa negra derritió a los cazadores en pintura y los dibujó en el cuadro del paisaje. Eso es ridículo, cuando abrió los ojos, estaban en la estación de metro, habían regresado de la nada. ¿Es esta una respuesta suficiente? El investigador asintió. Reportaré a la asociación. Ese fue el momento en que la capa negra se registró oficialmente en el mundo. Capítulo 77.
El investigador asintió a la voz de la mujer que sonaba como una máquina. Sí, es un milagro. ¿Crees que el ser que el líder de equipo John Davon presenció era un monstruo? Tendré que pedir la opinión de los jardineros, pero no es un monstruo. El investigador se encogió de hombros. Un monstruo, básicamente tiene que sentir odio por los humanos. No los llaman monstruos por nada. Los humanos llamaban monstruos con temor y desprecio a seres de otra dimensión que odiaban a los humanos sin fin. Este caso es completamente diferente. Examinamos a los cazadores que regresaron con vida, pero no pudimos encontrar nada anormal en ninguna parte. Si la capa negra hubiera sido un monstruo, no los habríamos dejado ir con vida en primer lugar y les habríamos lavado el cerebro para sacarlos. Pero creo que sería mejor simplemente decir que eran monstruos. Sí. La capa negra parecía demasiado interesada en la sociedad humana como para ser un dios. Es posible que sea un dios malvado. Ya sea un dios real o cualquiera que sea su verdadera identidad, dado que ha demostrado el poder de influir directamente en los humanos, sería más sensato explicarles a los cazadores que es un monstruo. De esa manera, podemos hacer que se mantengan cautelosos. Los dioses y los monstruos se han convertido en entidades bastante familiares en los tiempos modernos, pero sus percepciones difieren enormemente. En el caso de los dioses, habría gente que consideraría un honor ver su forma aunque fuera una vez, pero de los monstruos se cuidarían e intentarían mantener su distancia. Si sale mal, la existencia misma de un monstruo amigable con los humanos podría apelar a los sentimientos románticos de los ciudadanos, pero para que eso suceda, tendría que haber muchos casos favorables y exposición. Y la probabilidad de que eso ocurra es baja. Parece un misterio bastante relacionado con el origen, pero cuanto más cerca está el origen de los humanos, más ignorantes y reservados son hacia ellos. No sería fácil aparecer en este pequeño planeta. Por supuesto, la capa negra realmente podría crear muchos casos de amabilidad, y por lo tanto los ciudadanos podrían hablar de ello. Sin embargo, sería difícil para los ciudadanos simplemente aceptar la amabilidad de semejante ser. La capa negra no podría convertirse en una imagen amigable para la gente. También deberíamos tener en cuenta la posibilidad de que la capa negra sea educada y tenga un alto nivel de comprensión de los humanos. Sin embargo, la historia de declararlo como un monstruo es válida. Dado que la existencia del origen es cercana a un desastre natural, al menos deberíamos inculcar un sentido de precaución. De hecho, no hay diferencia entre un dios y un monstruo en términos de amenazas a los humanos, pero creo que por eso la imagen es importante. Si le decimos a la gente que no es un dios sino un monstruo, incluso si la capa negra muestra hostilidad hacia los humanos en el futuro, la tasa de supervivencia aumentará. El investigador continuó, frotándose suavemente la barbilla. Sin embargo, incluso si alguien lo presenciara, no lo creería aunque dijeras que era un monstruo. Incluso el cazador John Davon dijo que era un monstruo, pero su reacción fue casi como la de alguien que hubiera recibido la mano de Dios. ¿Viste algún signo de admiración? No puedo decir que sea para tanto todavía, pero si no se nos ocurre ninguna contramedida para la capa negra, creo que realmente se podría crear una religión. Especialmente en estos tiempos, las supersticiones pueden volverse populares fácilmente. Sería bueno establecer firmemente la percepción de que la capa negra es un monstruo. Le agradecería que pudiera trabajar con el equipo de procesamiento de información para proceder con esta parte. Crearé un proyecto bajo mi nombre, así que por favor notifíqueme. Gracias por su consideración. Este incidente fue un gran milagro, por lo que entiendo la reacción del líder de equipo John Davon. Eso es definitivamente cierto. El investigador dudó un momento, y luego estuvo de acuerdo rápidamente, ya fuera la capa negra, un monstruo, un dios o el origen, es difícil de creer que haya salvado a muchos humanos sin pagar un precio. En cualquier caso, no hay sujetos que sean amables con los humanos. Los monstruos odiaban a los humanos. Los dioses trataban a los humanos como juguetes, y el origen era indiferente a los humanos. El hecho de que pudieran comunicarse era increíble en sí mismo, pero era ridículo recibir ayuda. Creo que este es el problema. La gente todavía tiene la ilusión de que los monstruos son amables con los humanos. La existencia de la profesión llamada entrenador está avivando esa ilusión. No se puede evitar porque hay una falta de educación formal. Esto es algo que debe abordarse gradualmente a medida que expandimos la educación pública, pero no es algo que se pueda resolver de inmediato. Eso es verdad, pero, entre las profesiones de cazador, los entrenadores podían hacer contratos con monstruos y tomar prestado su poder. Debido a eso,
Había tontos que soñaban con el sueño absurdo de poder domar monstruos como sus propias mascotas. El tiempo es la mejor medicina. Solo han pasado 31 años. Corea del Sur derramó tanta sangre como fue posible y creció lo más rápido posible, pero su conciencia cívica no creció en consecuencia. Dado que era tiempo suficiente para que naciera una generación después del gran desastre, mucha gente no conocía el horror y la crueldad de los monstruos, pero por otro lado, la educación pública no se estableció fácilmente, lo que dificultó informar a la gente sobre los peligros de los monstruos. Más bien, la gente de las provincias es más minuciosa en ese aspecto. Los residentes de las provincias tienen que estar en guardia porque no tienen los mismos muros protectores que la ciudad. Nunca se sabe cuándo un monstruo podría bajar al pueblo y masacrar a la gente, o cuándo podría subir a una montaña y terminar en una mazmorra. No hay nada más seguro que aprender a través de tu propio cuerpo. Pero como no podíamos arrojar a todos los ciudadanos de la ciudad a la mazmorra y dejar que experimentaran a los monstruos, era un dolor de cabeza para el personal de la asociación. Sin importar a dónde fuéramos, había un montón de idiotas que no entendían la situación. De todos modos, tomaré esto en consideración e intentaré crear una atmósfera en la que la gente no se acerque fácilmente a la capa negra, punto. Creo que esto es realmente ridículo, pero, si la capa negra es verdaderamente un ser que hace favores a los humanos, habrá gente que tendrá ilusiones que no son ciertas. Hay una razón por la que dicen que debes corresponder cuando te hacen favores, pero ha habido muchos casos en los que monstruos inocentes que vivían tranquilamente fueron ofendidos y sufrieron enormemente. Si un monstruo hace favores, habrá idiotas que piensen que son el pueblo elegido por ello. Como si fueran especiales y merecieran este favor. Es solo que estos tipos causan accidentes y desastres naturales. No todos los monstruos quieren matar humanos. Definitivamente había monstruos que odiaban a los humanos, pero debido a eso, vivían escondidos. Sin embargo, fue hace solo medio año que la mitad de los países en el extranjero se dividieron debido a un cazador que tomó a esos monstruos a la ligera y se metió con ellos. Quedarse sentado no significa que seas débil, pero es realmente un juicio estúpido. ¿Debería asumir lo peor y subir la información? Entonces informaré más tarde. El investigador inclinó la cabeza en respeto al símbolo eterno que sostiene al mundo. La presidenta sonrió brillantemente. Era una sonrisa mecánica que no mostraba ninguna emoción en absoluto. Número de identificación. Una entidad humanoide descubierta por primera vez por el 183º equipo de búsqueda 3 de la Asociación de Cazadores de Corea. Es una figura masculina cubierta con una gruesa capa negra. El rostro no se puede ver. Dentro de la capa, viste una camisa negra y un traje. Se estima que mide entre 185 y 189 centímetros de alto y que tiene entre 20 y 30 años. Se le dio el nombre temporal de capa negra debido a sus características externas, pero parece que el nombre de la entidad debe ajustarse después de adquirir información adicional. Como característica especial, el primer descubridor, Jeon Da-un, testificó que había un ligero ruido al caminar, el sonido de plantas secas chocando entre sí. En el caso de Kang Eun-seo, un miembro del equipo con un sentido del olfato mejorado, testificó que olía a bosque, por lo que se puede sospechar que es un monstruo de tipo planta. Se necesita más información sobre el tipo de entidad. Situación del primer avistamiento. Ayudó al primer descubridor y al líder del equipo de búsqueda de la Asociación de Cazadores, Jeon Da-un, y a su equipo. Si no escucha una respuesta a una pregunta durante una conversación, la entidad no pasa a la siguiente situación y repite la misma pregunta exactamente igual. Se evalúa que su inteligencia es mucho mayor que la de un humano. Tal como se ha identificado, el poder de la capa negra es pintor, lo que le permite crear un marco en el aire o convertir a los humanos en pintura y usar ese material para dibujar un cuadro. El primer equipo de descubrimiento se queja de cierta angustia mental. Aunque rescató al primer equipo de descubrimiento del país del mar profundo, como un favor, mostró ignorancia de las limitaciones mentales de los humanos al convertir al equipo en pintura. Parece que se adquirirá información adicional en el futuro y será necesario un ajuste del nivel de respuesta. Basado en el testimonio del primer descubridor, Jeon Da-un, se ha confirmado que la capa negra mostró una actitud amigable hacia los humanos. Sin embargo, dado que la regla de la capa negra se entiende como responder obedientemente, hay una alta posibilidad de que muestre hostilidad si la emoción del sujeto cambia negativamente. Se requiere especial cuidado al responder. Además, se está revisando la posibilidad de que fuera un miembro de alto rango de la dimensión basándose en la vestimenta interna de la capa, la voz y el comportamiento.
Dado que la información desde varios aspectos es insuficiente, se ha aprobado el ataque continuo al país del mar profundo y se aceptarán las solicitudes relacionadas. Se requiere confirmación del tipo de ataque, se requiere confirmación del idioma utilizado, se requiere reconfirmar el nivel de respuesta, por favor reconfirme el nivel de respuesta, por favor confirme el hábitat, se requiere grabación durante la interacción, respuesta precisa. Yoo Seon-un, que estaba revisando el monitor flotando en el aire, se aclaró la garganta. ¿Cuál es el problema? Yoo Seon-un, apoyado contra la pared justo al lado del retrato de Geo, continuó hablando mientras miraba la pantalla. Tu información ha sido publicada en la página de inicio de la KHNA. Si es la KHNA, entonces debe ser la Asociación de Cazadores, sí, esa es una de las cosas que hacen principalmente. Organizamos monstruos que aparecen aquí y allá y necesitan contramedidas o que son amenazantes por sí mismos y los publicamos en la página de inicio. Al decir eso, Yoo Seon-bon sonrió torpemente y miró hacia el retrato. Eso no significa que seas un monstruo. Aunque había bajado la guardia recientemente mientras pasaba tiempo con ellos, eso no significaba que Geo, el ser del origen, fuera menos peligroso. En particular, Yoo Seon-bon recordaba claramente la forma en que a veces se volvía natural en forma humana. No sería agradable escuchar a alguien que se cree un ser humano llamarse a sí mismo monstruo. Yoo Seon-bon añadió, pero no hay nada que podamos hacer al respecto desde la perspectiva de la gente. La gente normal no vive dentro de retratos como tú, ¿verdad? Si eso fuera posible, al menos no serían humanos, bueno, algo así, esa es una respuesta suficiente. Yoo Seon-bon, que había estado leyendo por encima el contenido de Capa Negra, publicado en la página de inicio, volvió a abrir la boca, a juzgar por la descripción de que el rostro es irreconocible. Parece que el rostro definitivamente no se vendió. Yoo Seon-bon preguntó después de pensar por un momento, Geo, ¿puedes cambiar el rostro en el retrato? No entendí la pregunta correctamente. El retrato en el que estás en este momento muestra tu rostro tal como es. Como dije antes, para que puedan vivir bien juntos sin ser amenazados por la gente, es necesario separar las identidades de Capa Negra y Sergio. La existencia del origen cambia su nivel de riesgo de forma fluida dependiendo de la historia. Es por eso que Yoo Seon-un creó un entorno en el que el retrato de Geo pudiera actuar como un humano, pero Geo a menudo actuaba como si no fuera humano ante nadie. Es tan sospechoso que te preguntas si realmente tiene la intención de imitar a un humano. Debido a eso, Yoo Seon-un tuvo que distinguir entre Sergio, a quien la gente veía como un humano, y Capa Negra, a quien veían como una historia de fantasmas no identificada. El retrato de Geo a veces actúa como un humano y a veces no, por lo que esta separación era posible. Si lo separábamos, podíamos reducir el nivel de riesgo de parte del retrato de Geo. Y para que eso sucediera, la apariencia del retrato de Geo tenía que permanecer desconocida para el mundo. Dado que el retrato de Geo muestra tu rostro tal como es, incluso si andas afuera como el Giovanni rubio y de ojos azules, todos eventualmente se darán cuenta de que Capa Negra y Sergio son el mismo ser. Incluso si el color del cabello o de los ojos, o la personalidad, cambiaban, el rostro en sí no cambiaba. El Geo, de rostro pálido tenía la misma apariencia sin importar quién fuera Geo. Dado que estaba cubierto por una capa voluminosa, la estructura corporal exacta podría haber cambiado un poco, pero al menos el rostro no. Y también te mueves a través de retratos, ¿verdad? Si tu retrato colgara en un lugar público, y se viera una capa negra cerca, y se supiera el hecho de que el rostro era el mismo que el del cazador, Sergio, del gremio del coleccionista, sería muy difícil. Creo que esa es una opinión razonable. El retrato, que estuvo en silencio por un momento como si estuviera pensando, pronto cambió. Levantó la mano y la extendió. ¿No se puede ver el rostro a este punto? El rostro de Geo dibujado en el retrato quedó cubierto por una tinta tan negra como la tinta misma, haciéndolo invisible. El rostro no se ve, pero me sentí un poco molesto. Este es un retrato de tu rostro, ¿está bien esto? Yoo Seon-bon dijo que se muestra mi rostro. Pensé que simplemente podía usar una capa. Se sintió como si alguien hubiera pintado sobre una obra maestra que era única en el mundo. Si yo fuera el líder del gremio Bisabal, me volvería completamente loco. Como era alguien que a veces se distraía cuando se trataba de arte y obras de arte, se sintió un poco espeluznante. Yoo Seon-bon miró el retrato cubierto de pintura negra con una mirada lastimosa. La pintura se aplicó dibujando trazos con una mano grande, pero el cabello negro de Geo y la parte inferior de su rostro todavía eran visibles.
Incluso eso estaba siendo cubierto lentamente por la pintura que goteaba. ¿Así que puedes ver el frente? Puedo verlo bien desde mi lado. Se quedará así incluso si el retrato se coloca en otro lugar. Se quedará a menos que lo limpie. Entonces definitivamente no hay posibilidad de que mi rostro sea revelado. El personal de aquí conoce mi rostro. El personal del gremio del coleccionista era particularmente reservado. No había riesgo de que se filtrara información sobre la capa negra. Así es como la historia de Geo se confinará dentro de esta oficina del coleccionista y se hará más grande. Si las cosas continúan de esta manera, hay una alta probabilidad de que la historia de Sergio no se minimice ni siquiera dentro de la oficina del coleccionista o frente a nuestro personal. En el edificio del coleccionista, donde residían personas que ya conocían la identidad de la capa negra, incluso si este retrato caminaba en forma de Sergio, la sensación de incomodidad no se cubriría. Pero eso solo era suficiente. Esas personas nunca filtran información al exterior. ¿Tienes alguna base para eso? Solo reúnen a personas a las que realmente les disgusta involucrarse en cosas grandes, no lo difundirán, ni siquiera por su propia reputación. Además, si te digo eso, ¿no lo sabría el líder del gremio Bisabal? Si descubren que has estado diciendo tonterías, podrían arrastrarte a algún laboratorio, pero nadie abriría la boca. Una de las características del gremio del coleccionista es que la relación entre los miembros del personal es muy cercana, tal vez porque Bisabal ha estado reclutando cada uno de sus puestos. Todos son tipos evasivos y reclusos. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que la información se difunda aquí. Yo Seonbon sonrió con amargura. Si no me hubiera involucrado de inmediato, simplemente habría apretado los dientes y fingido no saber, pero ¿qué hay de las filtraciones? Incluso si alguien afuera exige una filtración con una promesa de compensación, el gremio ya la está cuidando bien, por lo que no hay nadie en este gremio que tome ese riesgo y busque ganancias. En una línea similar, las amenazas tampoco funcionarían. Una de las mayores características del gremio del coleccionista era que todo, desde el edificio hasta el personal, era la colección de Bisabal. Bisabal se preocupaba especialmente por el bienestar de su personal, pero debido a eso, nadie era tan estúpido como para meterse con su colección. ¿Qué vas a hacer? Así que te lo diré de nuevo, todos realmente apretarán los dientes y fingirán no saber. Realmente se volverán locos. Son personas que solo quieren terminar su trabajo e irse a casa a descansar. Tienen un fuerte sentido de la responsabilidad, pero también odian que los molesten, así que puedes estar tranquilo en este aspecto. ¿Hay algún problema? Te has vuelto más aterrador. Debido a la pintura. Geo finalmente respondió después de mucho tiempo. Lucía inusualmente lastimero. Capítulo 78. Eso no significaba que Geo borrara la pintura de nuevo. Incluso sin la pintura, todos ya estaban asustados. Supongo que, así son las cosas. Más que nada, no quiero revelar mi rostro. Era aterrador tener mi identidad expuesta. Sergio, quien era tímido e incapaz de defenderse, no quería que se vendiera su rostro. Ya es problemático porque es un retrato poseído. Sergio estaba orgulloso de vivir su vida erguido, pero dado que se había convertido en un retrato poseído, tenía que estar al tanto de todo. Venderse con el rostro cubierto era completamente diferente a venderse con el rostro y el nombre revelados. Vaya, estamos en la misma página. Es por eso que Yoo Seonbon se sintió aliviado. Podrías molestarte, preguntando si tienes que pensar en las circunstancias de los humanos, pero ver esto me hace pensar que Geo es definitivamente gentil. Incluso si es una consideración que surge de forzarse a sí mismo a los estándares humanos, es excepcional. Es verdaderamente un misterio similar a un milagro. Como jardinero, Yoo Seonbon sintió un sentido insoportable de gratitud y afecto. Todos los jardineros del mundo lo envidiarían por la fuente de tan valioso cuidado. Dado que han obtenido su consentimiento, el alcance de lo que el gremio puede hacer se ha expandido. La casa de subastas en la que estuviste antes tendrá registros de tu rostro, pero Nana, el líder del gremio, se encargará de esa parte. Eso no significa que podamos hacer algo sobre los recuerdos de los clientes que estuvieron allí, pero es mejor que no hacer nada. Y así dejó la galería. Yoo Seonbon, quien había comenzado a trabajar para borrar la información sobre el retrato de Geo, que se había puesto a subasta, parpadeó al enfrentarse a una situación inesperada. Yoo Seonbon, que estaba mirando el monitor, subió a la oficina del líder del gremio. Oh, estaba a punto de llamarte.
El líder del gremio lo estaba revisando. Yo Seonbon también estaba borrando los registros sobre el retrato de Geo. Ese es mi trabajo. No sabía que el líder del gremio también estaba involucrado, pero de todos modos, es comprensible ya que lo estaba revisando. Yo Seonbon dijo, entregando un delgado documento que estaba organizando a toda prisa. El rostro de Geo ha sido borrado. Los registros que quedaban en la casa de subastas cambiaron. Fueron pintados de negro, haciendo invisibles los retratos. No sé si fue solo la información en línea la que cambió, así que fui y lo revisé yo mismo, pero no fueron solo esos registros los que cambiaron. Incluso los registros documentados en papel y los recuerdos de los clientes que participaron ese día no son claros. El rostro de Bisabal rara vez estaba inexpresivo. Rodó sus afilados ojos dorados que se semejaban a los de los reptiles. Le pregunté si podía cubrir su rostro en el retrato, pero después de pensarlo por un momento, cubrió toda la pantalla con pintura negra. También dijo que el retrato permanecería a menos que él lo limpiara. Esto también podría ser una de las características de un retrato. Si dices que es una característica de un retrato es un dibujo de una persona, ¿no es así? Entre los documentos que trajo Yoo Seonbon había una imagen impresa del retrato de Geo. Como se esperaba, estaba cubierta con una pintura que era tan delgada como la tinta, por lo que no se podía ver el rostro. Entonces, no podemos llamar al retrato original dibujado con pintura, pero la fotografía del retrato, un retrato, ¿qué pasa con el papel en el que se imprimió? Dado que él no lo dibujó él mismo, ¿no podemos decir que no? ¿O podrías decir que es correcto? Después de todo, es una pintura de una persona, punto. Una pintura es una representación de la forma o imagen de un objeto en una superficie plana usando líneas o colores. Por lo tanto, ya sea una imagen impresa, un retrato o cualquier otra cosa, todo podría llamarse una pintura. Si lo piensas en un sentido muy amplio, eso no está mal, pero, al menos Geo parece pensarlo así. Bisabal entrecerró los ojos y sonrió. Es verdaderamente un retrato increíble sobre el que puedes tener una influencia tan directa en todo el mundo simplemente pensando en ello. Ah, como se esperaba, Bisabal murmuró en voz baja, perdiendo su sonrisa. Por eso digo que el arte es bueno. Un gran desastre ocurrió, el mundo cambió y aparecieron habilidades absurdas, expandiendo el alcance del arte. Si hubiera un campo en el mundo que fuera el más interesante y colorido, ese sería el arte, se atrevió a decir Bisabal. Definitivamente es una lástima que su rostro esté cubierto. Debería ir a ver su rostro más tarde, pero aún así es una lástima. Pero cuando pienso en esto como uno de los artes escénicos de Geo, mi corazón se llena de emoción. Estás diciendo cosas tan pervertidas con una cara tan seria, debes hablar en serio porque hablas en serio. Cielos, el arte escénico que hace un retratista es algo que no se puede esperar de otros artefactos. Es difícil incluso considerar esto una pieza de arte. No hay muchos objetos que tengan un sentido del yo en primer lugar. Tengo un buen presagio sobre el nuevo año. El invierno pronto pasará y llegará la primavera. Siento que algo se acerca, parecía que iban a suceder cosas realmente interesantes. El cabello, ondulado como las olas, fluía hacia abajo. La prueba no va bien. La sirena, Aria, dijo, ajustando su gran bata de médica. Estamos intentando varios experimentos usando las muestras de cabello dejadas por el humano llamado Sergio, pero los resultados son inconsistentes. Debido a que siguen cambiando y moviéndose, la prueba en sí es difícil, y no están fijos. Definitivamente no es humano. Sí, no es humano. Eso no significa que no sea humano. Había momentos en los que claramente tenía células humanas. Literalmente podría ser cualquier cosa. Eso es interesante. A pesar de su expresión de interés, el rostro de Aria era tan inorgánico como un mineral. A pesar de que siempre tenía su sonrisa habitual. Vaya, incluso hay un rastro de Giovanni entre ellos. ¿Así que es realmente el profesor? Al menos debe haber una gran conexión. No era solo un simple examen físico de las células. Se habían establecido como los amos de este lugar pasando por múltiples dimensiones. Las habilidades de Aria como médica e investigadora habían superado sus límites hacía mucho tiempo. Pero esta es la primera vez que los resultados son tan poco claros. Aria le dijo a su hermano menor, Iser, mi hermano menor. Necesito tu ayuda. Tráelo de vuelta aquí. Necesito hablar con el profesor. Aria sonrió levemente ante la vista de su hermano menor, Iser, permaneciendo en silencio.
Por supuesto, sé lo difícil que es esta petición. Fue hace solo unos días que la capa negra, que se presumía que era Giovanni, visitó su dimensión y se llevó a los humanos. Sería difícil retenerlo a él, que era tan silencioso que era difícil captar su presencia, y que desapareció en un instante como un fantasma. Lo he estado evitando desde aquí. No podía hablar con Giovanni sin estar segura. Había demasiadas incertidumbres para enfrentarlo de inmediato sin ninguna preparación. Pero ahora, estaban seguros. Era el único profesor humano en sus vidas. Era Giovanni. Sin embargo, por alguna razón, él había cambiado mucho, se había vuelto más grande y demasiado fuerte para ser robado. No podían atraparlo de forma imprudente. Incluso la otra persona no parece recordar mucho de este lugar. Dijiste que no podía recordar este templo. Creo que recordó algo de ello, pero tal vez, entonces sería difícil apelar a sus sentimientos. Bueno, él era originalmente una persona de corazón frío. Ni siquiera es humano ya. Eso es definitivamente, siento un poco, debería decir, extraño. Fueron Aria e Iser quienes habían estado aprendiendo sobre las emociones humanas y su forma de pensar porque no las entendían. Ahora, se sentía extraño pensar que Giovanni, mi querido profesor, lo había perdido todo. Era casi una sensación de privación. Los recuerdos más preciosos de la vida de la sirena, resucitados de la muerte y fluyendo en una forma que no conocíamos. Los dos hermanos nunca perdieron sus sonrisas. Nunca habían dejado de sonreír durante cientos, miles o incluso más años. Trae a esa persona a mí de alguna manera. Creo que lo hará bien. No tienes que preocuparte. El cazador que llevaba una capa negra, Sergio, mostró una actitud particularmente solícita y considerada hacia los niños. Hay muchas maneras. Iser pensó en un niño que le había estado hablando de manera amigable. La nueva mazmorra de entrada, el País del Mar Profundo, se abrió oficialmente. El País del Mar Profundo, ¿tiene país en su nombre? Si es un nombre designado oficialmente por el Tribunal Constitucional, entonces tiene país en él, maldición, va a ser muy grande. La mazmorra de entrada se consideraba originalmente la más difícil de las mazmorras, y si la Asociación de Cazadores había usado una palabra clara como país, significaría que el mapa era considerablemente grande entre las mazmorras de entrada. Pero esto es, viejo, está conectada con la mazmorra virtual que se dijo que explotó en el Templo del Sol la última vez, ¿estás loco? Parece que incluso el personal del Tribunal Constitucional no pudo explorarla adecuadamente. De alguna manera se las arreglaron para evitar la muerte y la desaparición. Fueron el primer equipo de entrada oficial. Por supuesto, la dificultad se estableció bastante alta en la clase S, pero nadie murió. ¿Acaso no es tan peligrosa? Oye, solo estás pidiendo una pieza de información, ¿no es así? El propósito de abrir el País del Mar Profundo, esta vez no era para la conquista, sino para la exploración. ¿Tienes una lista de los jugadores clave? Oh, hay dos. Incluso tienen nombres. Vaya. ¿Son estos monstruos humanoides? ¿No han pasado casi unos pocos años? Merecen ser llamados de clase S. Así que, ¿qué tipo de monstruos hay? La Asociación de Cazadores solicitó un total de 2 nombres. Serrana Iser, y, el cazador independiente ladeó la cabeza. Dado que solo hay un apodo y no un nombre, ¿es esto un llamado a prestar más atención a este lado? Si la Asociación de Cazadores determina que no podrá terminarlo rápidamente dentro de la asociación, abren la entrada a la mazmorra identificada después de un cierto periodo de tiempo. En ese caso, lo llaman la temporada de exploración y ofrecen una recompensa por información sobre la mazmorra. Es hora de relajarse un poco. No, aún así, es un poco demasiado salir cuando eres de clase S. Después de todo es la temporada de exploración. Si quieres hacer una incursión, tendría que salir un clase S, pero podemos hacer algo como pedir información. Bueno, la recompensa ofrecida por la asociación es bastante buena. No tiene que ser sobre estos monstruos, ¿verdad? Es una mazmorra recién abierta, así que tal vez no. Incluso si la asociación no ofrecía una recompensa, en el caso de las mazmorras recién abiertas, a veces daban recompensas monetarias dependiendo de la importancia de la información. Si te atrapaba un monstruo peligroso, probablemente perderías la cabeza en un instante, pero valía la pena intentarlo. Además, ¿quién no ha comprado esta mazmorra todavía? Honestamente, ¿quién compraría una clase S? A menos que fuera uno de los 3 grandes gremios.
Además, no hay información de estrategia para esta mazmorra todavía, por lo que es riesgoso en muchos sentidos. Nunca se sabe qué recursos podría haber dentro. De todos modos, si nadie la ha comprado, no tienes que pagar para entrar. Si había algunos recursos útiles en la mazmorra, o si se juzgaba que era para el autodesarrollo de los cazadores afiliados, el gremio con dinero compraría la propiedad de la mazmorra. Tales mazmorras requerían una tarifa cada vez que entraban. Comparado con eso, esta mazmorra es, maldición, no bajes la guardia. ¿Sabes de quién es el nombre de perro clase S? ¿No sabes eso? No te preocupes, chico. No todos los cazadores eran miembros de un gremio. Por lo que las mazmorras donde la Asociación de Cazadores ofrecía recompensas se convirtieron en una importante fuente de ingresos para los cazadores independientes. Vaya, ya hay una lista de espera, no puedes ir allí sin ella. Dicen que hay una entrada en el mar profundo, pero ¿cómo vas a llegar allí? Nadar sería un poco demasiado. No importa, no cuesta dinero esperar. Incluso si el cazador tuviera poderes más allá de los de un humano, era difícil encontrar la entrada, que estaba ubicada lo suficientemente profundo como para ser llamada el mar profundo, solo con su cuerpo desnudo. Como tenía que abordar un submarino preparado por la asociación, la fila creció rápidamente. Y poco después, comenzaron a extenderse rumores extraños. Oh, ¿vas al país del mar profundo? Todavía es la temporada de exploración. La recompensa ni siquiera se ha pagado aún, así que ve y gana algo de dinero. Dicen que es peligroso allí. Entonces tienes que recordar esto. ¿De qué estás hablando de repente? No, en serio. Dijeron que esa es la única forma de sobrevivir. Los cazadores susurraban. Si no quieres morir, ve al retrato y ruega. A la capa negra le gustan los humanos amables y educados. La capa negra da regalos a la gente buena, ¿entiendes? Asegúrate de recordar. Fue el momento en que el nombre de la capa negra se extendió entre los cazadores. La asociación, que había estado intentando inculcar un sentido de precaución contra la existencia de la capa negra, declarándolo como un monstruo, lo estaba pasando mal. Esto se debió a que la imagen de la capa negra, que se había extendido por todo el mundo, era bastante favorable. Los románticos están saliendo de nuevo. Ah, ya estoy cansado. Los miembros del personal de la asociación ya estaban pensando en los cazadores que creerían en el único monstruo que era amigable con los humanos y causarían todo tipo de daños creativos. Capítulo 79. Estaba vagando. Maldición, ¿dónde demonios estoy? No se llamaba país, por nada, el país del mar profundo era increíblemente amplio para ser una mazmorra de entrada. No es que los monstruos fueran débiles. Pude superar de alguna manera las etapas 1 y 2, pero una vez que entré a la etapa 3, donde comenzaba a aparecer la forma del templo, era difícil incluso respirar. El mapa, desafortunadamente, esta era una nueva mazmorra donde ni siquiera se había descifrado la estructura básica. Todos los compañeros del cazador que estaban vagando por ahí estaban muertos. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? No tengo más remedio que morir. El cazador se sentó en el suelo, burlándose de sí mismo. Las escamas de agua en el techo de sus pupilas, ondeando fríamente, se sentían como la sombra de un monstruo, y no podría haber sido más espeluznante. Te dije que viniéramos aquí por nada. Toda clase de pensamientos le vinieron a la mente al quedarse solo. De hecho, no había sido él quien había solicitado encarecidamente venir aquí, sino el líder del equipo, pero no podía evitar sentirse culpable cuando sus colegas estaban todos muertos y él se había quedado solo. El hombre intentó tragarse las lágrimas y movió los pies. Maldición, ¿esto es un templo o una cueva? El camino es complicado, todos se veían similares, pero nunca antes había encontrado el mismo camino. Era cierto que se estaba moviendo, pero sentía que se dirigía más profundo, no hacia la salida. Sin embargo, si se detenía y se escondía en algún lugar, había monstruos peligrosos y trampas por todas partes. Contuvo las lágrimas, refunfuñando sin motivo. Tengo que sobrevivir para solicitar la recuperación. Cuando un cazador afiliado a un gremio moría en una mazmorra, la mayoría de las veces el gremio venía a ayudar a recuperar los restos, pero ese no era el caso de los cazadores independientes o los civiles. Si un cazador independiente quería recolectar los restos de un colega, tenía que probar su identidad y solicitarlo a la asociación de cazadores. Yo no tengo la capacidad de recolectar, la única razón por la que todavía estaba vivo era por la habilidad de sigilo del hombre. Tengo que sobrevivir primero,
Sí, y que me paguen, lo que sea, estaba tratando de calmar su mente mientras pensaba en los beneficios de escapar. Un retrato llamó la atención del hombre. Era un retrato manchado con pintura negra, por lo que el rostro no se podía ver. Si hubiera sido cualquier otro objeto, habría adivinado que era una de las decoraciones de la mazmorra, pero este retrato estaba tan fuera de lugar en el fondo del templo, donde las mismas imágenes se habían repetido hasta ahora. El retrato, cuyos ojos estaban cubiertos y eran completamente invisibles, de alguna manera captó su atención. Podría ser un objeto peligroso. Un monstruo en forma de retrato, el retrato en sí tenía una atmósfera escalofriante y pesada. A diferencia de la piedra de color blanco puro del templo o la pupila, estaba enmarcado en madera. Parecía estar cubierto de oro, pero tenía un cálido calor que contrastaba con la mazmorra, y debido a ese calor, no quería acercarme a él aún más. La sensación de incomodidad era demasiado grande. Pero cuando recobré el sentido y miré a mi alrededor, el marco estaba allí de nuevo. No estaba aquí, no fue una o dos veces. Estaba en el pasillo hace un momento. Todavía podía sentir la mirada. Sentía como si el retrato me estuviera siguiendo. Tal vez eso era correcto. Sus manos y pies temblaban, su respiración era entrecortada, pero aún así, un rayo de esperanza surgió en la mente del cazador, quien fue llevado a su límite. Sabía que era un flujo extraño, pero no podía evitarlo. Era un fenómeno que nadie podría llamar una situación positiva, pero lo pensó obstinadamente. Parecía que simplemente quería creerlo. Tal vez, es algún tipo de objeto clave para escapar. En las mazmorras donde la historia era importante, un objeto podía ser efectivo y ayudar con la estrategia. Aún así, no aumentaría sus posibilidades de sobrevivir, pero el cazador, cuya capacidad de pensamiento se había reducido, se acercó al retrato. Hubiera sido agradable si tuviera una habilidad de emoción. Esto es, el cazador dio un paso atrás. Tengo curiosidad por tu nombre. El labio inferior, no cubierto de pintura negra, preguntó de nuevo. ¿Te gustaría hablar conmigo? ¿Un retrato habla, un retrato? Incluso en un mundo donde los poderes sobrenaturales son parte de la vida cotidiana, un retrato que habla no era algo que pudieras ver muy a menudo. Al menos, el cazador que actualmente estaba atrapado en el país del mar profundo, nunca antes había visto un retrato. La misma voz, la misma línea. Me dio piel de gallina. La voz que sonaba tan perfecta que en realidad era viciosa era increíblemente dulce y suave. Era como si el diablo le hablara, pero el cazador apenas logró recobrar el sentido y respondió. Park Jong-sin no ignoraba el peligro de revelar su nombre real, pero estaba demasiado distraído para pensar en tales cosas. Todo en lo que podía pensar era en que tenía que obedecer al ser frente a él. Sentí miedo y misericordia. Sí, eso, Park Jong-sin. Park Jong-sin, gusto en conocerlo, señor Park Jong-sin. ¿Usted es un retrato? La parte inferior del cuerpo pálida habló de nuevo. Solo entonces el cazador se dio cuenta de que no se le acercaban monstruos. Las cosas se están poniendo extrañas, sentía como si estuviera poseído por algo. El retrato, que era solo una pintura, emanaba una atmósfera pesada que era tan estrafalaria que era casi misteriosa. Era cualitativamente diferente de la atmósfera del templo. Se sentía como ser invitado al funeral del Papa. Ese era un sentimiento extraño. Fue por la época en que estaba aturdido. La pintura negra comenzó a brotar como si estuviera envolviendo algo. Mientras el cazador daba un paso atrás en conmoción, una figura humana que llevaba una capa de color negro azabache apareció justo enfrente del retrato. El retrato estaba colgado en medio de la pared, por lo que a pesar de que la figura cayó, no hubo sonido de pisadas en el suelo. Solo un sonido de crujido. Gusto en conocerlo, señor Park Jong-sin. Se escucharon pisadas. Realmente sonaban como las de un humano. No, ¿por qué pienso que es un humano cuando las pisadas suenan así? Estoy loco, me golpeó una habilidad de lavado de cerebro. Mientras estaba confundido, el cazador recordó algo. Esa, capa negra, capa. Sí, llevo puesta una capa negra. Definitivamente era un monstruo por el que la asociación había puesto una recompensa por información. ¿Esto es un monstruo? Una repentina duda le vino a la mente. El cazador vaciló y miró la capa negra de nuevo. Llevaba una capa de color negro azabache como un ángel de la muerte. Cuando el área del hombro de la capa se retiró ligeramente, el cuerpo en el interior quedó al descubierto, vistiendo un traje y una camisa de color negro azabache, pero estaba extrañamente oscuro.
Debió haber una forma, por lo que cuando la capa estaba puesta, mostraría una cabeza redonda como esa. La mano. Es pálida, pero se puede ver la piel. Eso significa que hay un cuerpo humano dentro, a pesar de eso, no parecía que hubiera un rostro dentro. Parecía que no había nada en absoluto. Señor Park Joon-sin. Si esta cosa llama mi nombre 3 veces, ¿moriré? Dicen que si el ángel de la muerte llama tu nombre 3 veces, mueres. No parecía que la capa negra y el ángel de la muerte fueran el mismo ser, pero era cierto que había una atmósfera que estaba extremadamente cerca de la muerte. El cazador bajó la cabeza, confundido por el asombro que sentía como si estuviera frente a algo que ni siquiera se atrevía a mirar. Yo, siento haberte despertado. Yo solo, eres una buena persona. Era una especie de declaración, como si otorgara algo. A primera vista, sonaba sagrado, como una profecía de un dios. Así que te ayudaré. La capa negra le ofreció algo. Era una cuenta redonda que parecía estar hecha de oro. Era bastante pesada y emanaba un aroma fuerte que aturdía el cerebro. Es una disculpa por haberte sobresaltado y un regalo para ti que has sufrido. No parecía que fuera comestible en absoluto. Sin embargo, el deseo de ponérsela en la boca y hacerla suya aumentó. Era una cuenta tan hermosa. El cazador se puso la cuenta en la boca, fascinado por su aroma. Una dulzura estaciante barrió suavemente todo su cuerpo. La sensación de que todas y cada una de las células se calmaran era vívida. Incluso sintió alegría ante la sensación, como si fuera una brisa de primavera en una tarde que se desvanece. La frescura, como si la fruta llena de jugo hubiera sido completamente condensada, combinaba muy bien con la suave cuenta dorada. ¿Se ha detenido el sangrado? Esto. Sí, esto, ¿cómo? ¿Por qué? La capa negra miró al cazador con una mirada inorgánica, como un investigador que esperaba que saliera un valor establecido. Se encogió por una sensación de incomodidad que definitivamente no era humana, pero al mismo tiempo se sintió avergonzado por alguna razón. Se alegraba de haber mostrado el valor que había esperado. Era un sentimiento de que él mismo no se daba cuenta y no podía entender. ¿Quieres salir? Su cabeza inclinada se levantó por sí sola. Puedo enviarte fuera. Solo entonces recordó la información publicada en la página de inicio de la asociación. El primer descubridor también dijo que escapó del país del mar profundo con la ayuda de la capa negra. Fue cuando de repente miró hacia la parte donde debería estar su rostro con esperanza. Sí, eran ojos. Podía ver las pupilas y los iris. Pero no eran esferas. ¿Es plano? No, podría ser tridimensional. Pero vi una línea. Vi esa línea fluyente. No era una, eran muchas, entrelazadas como las raíces de un árbol, pero al mismo tiempo parecía una sola. ¿De qué color es? ¿Oro? No, está oscuro. Estaba tan oscuro que parecía brillante. ¿Entonces negro? Pero está más cerca de la plata. ¿De dónde demonios salió la historia sobre la plata? Está tan oscuro. Está tan brillante. ¿Qué demonios estoy mirando en este momento? Está bien que lo vea en primer lugar. Estaba tan aturdido que ni siquiera podía sentir miedo debido al mareo. Señor Park Joon-sin. Me gustaría hacerle una pregunta. Oh, claro, tengo algo que preguntarte. Sí. Sí. Por supuesto. No pude recordar mucho después de eso. Mi mente se volvió incomparablemente mareada en comparación con cuando vi por primera vez la capa negra. Perdí la conciencia de que era un ser vivo. Todo mi cuerpo se derritió, pero no hubo miedo, y sentí una sensación de comodidad, como si estuviera acostado en medio de un bosque con una brisa de primavera soplando. Y cuando volví en mí, estaba en medio de la ciudad. Solo entonces me di cuenta de que esto era un milagro. Park Joon-sin continuó hablando frente al investigador. Esto es algo que experimenté. Convierten a las personas en pintura y pintan cuadros con ella. En ese momento, realmente no pensé que fuera extraño. Park Joon-sin habló con una voz desconcertada. El hecho de que puedas hablar con monstruos en primer lugar, es algo muy raro, y lo sé, pero realmente no me sorprendió eso. Solo se sentía como un ser sabio e inteligente que sabía todo sobre el mundo, incluyéndome a mí. El investigador preguntó, ¿sientes el deseo de admirarlo? Un poco. Esa persona me mostró un milagro. Fue un milagro que convirtió a las personas en pintura. No hubo dolor. Después de que recobré el sentido, estaba muy confundido.
Un humano con un yo normal se convirtió en pintura y cuadro, y luego volvió a ser un humano de nuevo. Las secuelas estaban destinadas a ser pequeñas, ya que se vio obligado a percibir la perspectiva de un objeto inanimado que nunca podría haber imaginado. Pero no me siento mal por la capa negra, solo era aterrador, distante y maravilloso. Era tan hermoso, a pesar de que era una vida de la que no se podía decir que hubiera vivido cerca del arte, podía darse cuenta de que esto era arte y una obra de arte. La vasta presencia que se sentía sagrada y noble, y su estructura geométrica y espléndida, eran suficientes para hacer latir su corazón. La capa negra es definitivamente amigable con los humanos. No, estaba más cerca de la misericordia que de la amabilidad. Él mostró misericordia. No recibió nada a cambio. Sí, gracias por aceptar la entrevista. El investigador asintió. Fue de gran ayuda que me dieras información sobre la capa negra. Puedes recibir tu recompensa en el mostrador del vestíbulo de la asociación de inmediato. Si tienes más información o consultas, contáctanos en el mostrador en cualquier momento. Sí, cazador Park Joon-sin. ¿Esa persona es un monstruo? El investigador preguntó. El cazador Park Joon-sin se refiere a él como una persona, punto. Ese fue el final de la conversación. Capítulo 80. Así que, aquí está la cosa, apoyándose contra la pared de la galería, Yoo Seon-bong le preguntó a Hyo, ¿es porque eres un pintor que conviertes a la gente en pintura? Si es una pregunta difícil, no tienes que responderla. Como antiguo líder del equipo de investigación de la Asociación de Cazadores, Yoo Seon-bong tenía conexiones profundas con ellos, lo que también significaba que podía acceder a mucha información, incluidos los rumores recientes sobre Hyo siendo visto en El País del Mar Profundo. Nunca te he oído llamarte a ti mismo un pintor, así que simplemente me dio curiosidad. Los testigos se habían referido a la capa negra, como un retrato y como un pintor. Convertir seres vivos en pintura también es fascinante. Eso no fue tan grandioso como podrías pensar. Como de costumbre, Hyo respondió con una voz mecánica y apagada, para responder a tu pregunta anterior, solo soy una persona ordinaria con el pasatiempo de pintar, no estoy calificado para ser llamado un pintor. Bueno, al final, ser un pintor significa alguien que pinta, ¿verdad? Aunque, técnicamente, se refiere a alguien cuya profesión es pintar, ¿no es eso lo suficientemente cercano? Si deseas pensarlo de esa manera, no me importa. A diferencia de cuando Hyo salía del retrato e imitaba el comportamiento humano, la voz del Hyo dentro del retrato era extrañamente profesional, con un tono mecánico, desprovisto de cualquier emoción. Hyo continuó, la razón por la que convertí a esas personas en pintura fue simplemente porque podía dibujarlas más allá del marco. Sin embargo, cuando consideré dibujar formas de vida ya existentes con pintura regular, parecía más cercano a la creación en lugar de solo un movimiento, por lo que no tuve más remedio que convertirlas en pintura. Yoo Seon-bong recordó la conversación que había tenido antes con el retrato de Hyo. En tu visión, la pintura no se trata de ti, sino de nosotros, ¿verdad? No estoy olvidando que ustedes no son pinturas o pintura ordinarias, sino seres vivos con autoconciencia. Después de pensar en formas de ayudarlos, elegí este método. ¿Ayudó? Gracias a ti, la tasa de supervivencia definitivamente ha subido. Separados por el marco, Hyo y los humanos se verían unos a otros como meras pinturas de sus respectivos mundos, y parecía que tanto como pintor y como retrato, Hyo podía influir en ellos a través de la pintura. Yoo Seon-bong dudó ligeramente antes de continuar. Todos están asustados, eso es todo, no eres exactamente accesible. Ser convertido en pintura vivo no es algo que suceda todos los días. No era solo poco común, era el tipo de cosa que uno podría no experimentar nunca en su vida, por lo que los cazadores estaban agradecidos por el misterioso favor de la capa negra, pero también le temían. De todos modos, mientras no nos trates como mera pintura, está bien. No lo pensé de esa manera. Sí, solo querías ayudar a tu manera. Lo cual, honestamente, era lo que lo hacía parecer tan inhumano, pensando que desde la perspectiva humana, la benevolencia de una entidad como Hyo no necesariamente se siente como benevolencia, siendo en todo caso una forma pura de pensar, como un niño pequeño que no entiende la biología de un perro y alimenta con chocolate a un lindo cachorro, aunque el niño podría pensar que estaba compartiendo un dulce manjar, el perro terminaría envenenado. Tal vez sea porque él mismo es un retrato, pero Hyo no duda en absoluto sobre convertir a la gente en pintura. Lo único bueno es que la gente se ha dado cuenta de que pretende ser una amabilidad. Tal vez por eso algunos cazadores incluso lo reasocian con reverencia. Después de una breve pausa, Yoo Seon-bong volvió a hablar.
¿sigues yendo a el país del mar profundo últimamente? Visité, esperando encontrarme con Ise, pero solo encontré humanos, no sirenas. Parecía que Ise, esa astuta sirena, estaba evitando a Hyo, no estando claro si necesitaba tiempo para reunir sus pensamientos o si estaba planeando algo más. De todos modos, gracias por ayudar a esa gente. No hay necesidad de agradecerme, más bien siento que lo sorprendí y quiero disculparme, ¿fue mi comportamiento grosero? No fue grosero, nada de eso, es solo que hay mucha gente asustada. Aunque era más que solo, un poco, el hecho de que Hyo hubiera salvado a los humanos permanecía inalterado, y los cazadores parecían entender que era una amabilidad. Si la capa negra se vuelve demasiado familiar para los cazadores, podría haber problemas, pero por ahora, no parece que vaya a pasar nada grave. Yo Seonbon quería distinguir a Sergio, el cazador amigable y amable, de la misteriosa leyenda de la capa negra, pero parecía que Hyo no tenía intención de hacerlo, desde una perspectiva humana codiciosa. Eso era un poco un dilema, preguntándose si Hyo quería interactuar de cerca con otros, incluso en la forma de la capa negra. Aclararé de antemano, no estoy diciendo que no debas ayudar a la gente, es solo que, probablemente sea mejor que estén un poco asustados a que estén muertos, ¿verdad? Estoy preocupado por lo que sabes, así que vine a comprobar, por favor no lo tomes a mal. Eso es un alivio, pero, Yo Seonbon se apagó, vacilando, pues la razón por la que visitó la galería hoy no fue solo para entregar los últimos rumores sobre la capa negra. ¿Puedo preguntarte algo? Responderé cualquier pregunta que pueda. Entonces, ¿cómo ajustas tu nivel? Esta pregunta surgió de los muchos rumores que circulaban y los testimonios de unos pocos testigos, como Seonbon y la familia Chara, ya que la capa negra y Hyo, como humano no eran vistos como la misma entidad por otros debido a que la disparidad entre los dos era inmensa. El retrato pintado en pintura negra y con ojos que no se podían ver pareció preguntar de vuelta, ¿qué quieres decir con eso? Por otra parte, Hyo probablemente no se daba cuenta de lo alto que era su propio nivel, pensando que dado que se considera a sí mismo como un humano ordinario, fue un error sacar a relucir la palabra nivel, recordando que una vez explicó el miedo que la gente le tenía simplemente como un problema de resolución. Después de pensarlo brevemente, Yo Seonbon volvió a hablar. Por supuesto, los rumores sobre que la capa negra y Hyo son la misma persona, hay momentos en que actúan o hablan tan diferentemente que es difícil verlos como la misma entidad. Este es el problema. Cuando eres Sergio, probablemente no pensarías en convertir a la gente en pintura, sigues siendo el mismo Hyo, pero tu forma de pensar parece cambiar según tu nivel, ¿entendí mal? Si ese fue un juicio grosero, me disculpo. Después de un momento, el retrato respondió, las palabras de Yo Seonbon parecen ser correctas, a veces cambio mis pensamientos y tono, hago mi mejor esfuerzo para vivir correcta y educadamente, pero, para tomar prestadas tus palabras, cuando soy la capa negra, tiendo a hacer juicios arrogantes y groseros. Parecía que el retrato era consciente de esto, pero nunca tengo la intención de dañar a nadie, no necesitas preocuparte de que cause ningún daño. Entiendo lo que quieres decir. Yo Seonbon asintió, ciertamente, los pensamientos de los humanos y los del origen nunca pueden ser los mismos. Incluso la misma entidad podía tener diferentes formas de pensar dependiendo de su nivel. Hyo dijo que era arrogante y grosero, pero para él, probablemente parecía un comportamiento perfectamente natural, considerando el nivel de la entidad que es el retrato de Hyo, no parece extraño. Era natural que un humano mirara hacia abajo a una hormiga, intentar bajar su mirada y encontrarse con los humanos a mitad de camino es impresionante, tal vez sea posible porque Hyo entiende muy bien a los humanos. Por supuesto, incluso si Hyo lo intentaba, nunca podría ser completamente humano, pero aún así, el hecho de que se estuviera reprendiendo a sí mismo por ser arrogante y grosero, parecía significativo, enviando un escalofrío por su columna vertebral. ¿Tienes más preguntas? Cada vez que se daba cuenta de que Hyo no era humano, le enviaba un escalofrío por la columna vertebral. Solo creo que eres realmente increíble. Yo Seonbon todavía no sabía que era exactamente Hyo, excepto por el hecho de que era un retrato. Hyo estaba inhalando el estómago de Dana, y Niel estaba mirando por encima, creo que voy a vivir. La curación ha ocurrido. Verdaderamente no había mejor pasatiempo en la vida que aspirar el estómago de un gato, por supuesto, Dana no es suave ni cálida, pero no cambia el hecho de que es un gato, gracias por pisarme, amo. Las dos patas suaves como el algodón empujando su rostro eran demasiado adorables, haciendo que la vista hiciera que el dios del sol, en forma de un oso de peluche, se viera un poco preocupado, pero ni Hyo, ni Niel,
ni Dana parecían verse afectados. En la cálida reunión familiar, Hyo preguntó seriamente, entonces, ¿cómo hago para que Ise vea mi rostro? El tema era la deserción de Ise, se niega a venir a verme por alguna razón, estoy seguro de que sabe que estoy aquí, así que ¿qué está pasando? El oso lo miró como diciendo, no sabes eso, y Hyo asintió, lo sé, es como cuando un perro se esconde de su dueño después de portarse mal. Los humanos tienen este mal instinto de evitar el castigo cuando sienten que han hecho algo mal. El dios del sol estaba contemplando si era aceptable llamar a Ise un humano o si era correcto comparar su evasión con la de un perro o un niño, no pareciendo que Ise lo estuviera evitando porque temiera ser reprendida, ya que aunque claramente tenía la forma de Giovanni, había un inquietante sentido de extrañeza y un inexplicable alto nivel, sumándose a eso la repulsión de la santidad del dios del sol, convirtiendo a Ise en una entidad a la que a las sirenas les costaba acercarse. Pero Hyo era un joven resuelto y firme, solía dibujar mapas en la cobija cuando era un niño, y luego secretamente me lavaba las manos por la noche, tratando de no dejar que mi abuela me atrapara. Aunque es un suceso fisiológico natural para los niños, aún así no quería admitirlo debido a la culpa y la vergüenza. Pero al final, me atraparon, un niño no puede lavarse las manos muy bien por sí mismo. La tela se empapa y no se seca de la noche a la mañana, por lo que no importa cuánto intente Ise evitarme, no podrá escapar. El oso de peluche parecía dudoso, como cuestionando si esa era la analogía correcta, y Hyo suspiró ligeramente, es cierto que Ise ha elegido un camino mucho más cruel, pero, clac clac, clac, recuerdo a Ise como una joven estudiante, no se siente real ahora que es una terrorista o algo por el estilo. Aunque Hyo sentía un sentido de miedo por estar involucrado en el incidente terrorista, más allá de eso, Giovanni todavía recordaba a su joven discípula, no sintiéndose real cuando escuchó a alguien decir, tu pequeña y preciosa estudiante ahora está atacando instalaciones religiosas después de tu muerte, siendo su respuesta nada más que oh, ¿en serio? Pero es por eso que debemos capturar a Ise, no, debemos conocerla. Miel le dio una mirada escéptica, como diciendo, ¿no dijiste simplemente que la capturarías? Hyo lo ignoró, y Dana bostezó perezosamente, ¿cómo hago para que Ise venga a conocerme? No puedo dejar de pensar en ello, el país del mar profundo, no es un gran supermercado, no puedo poner el anuncio de niño perdido, e Ise, siendo una adulta, realmente no puede ser llamada una niña perdida. Ella sabe dónde está la salida y aún así se niega a venir, esta linda sirena, parecía que se había convertido en una cobarde, ni siquiera queriendo mostrar su rostro. Hyo parpadeó 2 veces y luego continuó, les diré de antemano que si tengo un plan, si hago un gran alboroto en el país del mar profundo, estoy seguro de que podré ver su rostro, al menos tendré la sartén por el mango. Si funciona, déjenme explicarles mi plan. Después de escuchar la historia de Hyo, el pájaro ladeó la cabeza como cuestionando si eso realmente funcionaría, el gato se giró sobre su espalda, desinteresado, y el oso de peluche mostró una expresión escéptica. Hyo miró al dios del sol, y el oso de peluche pareció asentir reflexivamente ante el comportamiento tranquilo de Hyo, pensando, bueno, si Hyo piensa que está bien, entonces debe estarlo. Gracias por su apoyo. Fue verdaderamente una cálida reunión familiar.